noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. No podía ser más oportuno tratar esta noche aquí en el debate el momento actual en cuanto a la política se refiere, en la región de Murcia de manera más concreta. ¿Y por qué? Pues porque esta misma noche comienza la campaña electoral, la pegada de carteles en nuestra región, al igual que también en las otras comunidades autónomas en donde se han convocado elecciones. Porque además también este mediodía se han dado a conocer los datos de la última encuesta del CIS y se sabe, bueno, por dónde andan las cosas a este momento en el caso de que se celebraran elecciones. Y porque además tenemos un referente encima de la mesa y es de lo que pasa en Andalucía sobre la posible investidura y de qué manera de Susana Díaz. Lo cierto y verdad es que, y cojo por ahí los datos, el CIS acaba de señalar que de celebrarse elecciones en este momento, extrapolándolo aquí en la comunidad autónoma, el Partido Popular obtendría 22 diputados, es decir, se quedaría a 1-2 de la mayoría absoluta, tiene 33 en estos momentos. El Partido Socialista tendría 10-11, tiene 11 en estos momentos. Y Ciudadanos y Podemos entrarían en la Asamblea Regional, cada uno de ellos con 6 diputados. Saldría Izquierda Unida, que no tendría representación, mientras que UPyD permanecería exactamente igual. No la tiene, tampoco la tendría. Ahí tienen ustedes esa pantalla con esos resultados, con esa previsión, ¿vale? Pero bueno, son sondeos, evidentemente, y eso sí, con uno muy importante, y es que en torno al 27% de los encuestados reconocen que no saben, no contestan, no se pronuncian. Es decir, que el dato de la abstención, de la duda, es muy elevado. Seguramente ahí puede estar la clave para los partidos políticos de cara al trabajo que tienen que hacer durante estas próximas fechas. Queremos analizar todo esto con 4 invitados que les presento a continuación. Juan Antonio de Heras es el decano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, un placer. Es apasionante todo esto, ¿no? Los datos, la incertidumbre, ¿verdad? Periodísticamente, sí, entretenidísimo. Yo creo que desde la transición para acá no había habido una cita electoral que se pudiera seguir con tanta intensidad y con tanta incertidumbre. No sé si desde el punto de vista social y desde luego de quienes forman parte de las distintas candidaturas será tan divertido ver este escenario, ¿no?, en el que no está muy claro el resultado final, ¿no?, ni en cuanto a votos y escaños, ni en cuanto a posibilidades reales de gobierno. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. También nos acompaña Pedro González, que es el jefe de programas de COPE en la región de Murcia. Pedro, bienvenido. Y bueno, buenas noches, lo primero. Buenas noches, y bueno, la verdad es que una previsión que yo no sé si te ha sorprendido, ¿no? No me ha sorprendido. Yo calculaba, evidentemente esto es una fotografía, cuando todavía quedan algunas semanas para las elecciones, yo calculaba que el Partido Popular iba a lograr la mayoría simple, y la duda está en si logra ese escaño, 2 escaños, que según el CIS ahora mismo le separan de la mayoría absoluta. Se lo va a tener que currar, va a estar emocionante, como decía Juan Antonio, pero no me ha sorprendido a mí excesivamente esa encuesta. Daba a Izquierda Unida fuera de la Asamblea por muy poquito, es posible que haya sorpresa y al final consiga ese escaño que ahora mismo tiene, y de UPyD, bueno, pues evidentemente tampoco lo daba como que tuviera presencia en el Parlamento Regional. Bienvenido. Gracias. También le presento a David Gómez, es periodista, redactor de política del periódico La Opinión. Bienvenido, David. Muy buenas, Antonio. Y además quedan unas horas esta noche, empieza la faena más intensa todavía para quienes os dedicáis a informar de la política, porque comienza la campaña, la pegada de carteles, ¿no? Sí, parece mentira porque llevamos ya muchos meses con estas elecciones, con una precampaña muy larga donde ha habido infinidad de actos y muchas propuestas y con las listas, pero ahora empieza de verdad lo que es la recta final, ¿no?, el último sprint y a ver lo que sale, a ver cómo trabajan los partidos. Bienvenido, David. Gracias. Y el redactor de política del periódico La Verdad es Julián Mollejo. Julián, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees que estos sondeos a los partidos políticos, pues bueno, nosotros vamos a hacer una lectura, os lo voy a pedir ahora, pero tú crees que también hacen análisis los partidos políticos y en base a ello pueden reorientar sus campañas o ya tienen decidida? Sí, por supuesto. Claro, seguro que los equipos electorales de todos los partidos estaban deseando coger los datos de la encuesta del CIS que ha facilitado este mediodía para analizarlos y ver efectivamente cómo van sus previsiones. Y en función de ello, los ajustes quizás no sean muy grandes porque, como dice Pedro, tampoco ha habido grandes sorpresas. Lo de Izquierda Unida sí. Izquierda Unida obviamente tiene que hacer un sprint fuerte en lo que queda hasta las elecciones porque, según la encuesta del CIS, se queda fuera, aunque por poco, porque consigue un 5% de los votos, que sería suficiente para entrar en la Asamblea. Pero sí que los partidos, en función de las encuestas,
modulan, gradúan y sí que hacen las correcciones precisas que ellos consideran necesarias para, obviamente, atender y sacarle el mayor partido posible de las campañas. Vamos a analizar esa encuesta, ese sondeo del CIS. Me gustaría que fuerais abordando desde datos hasta análisis, ¿no? Porque bueno, aquí en la región de Murcia, en efecto, esos son los datos en cuanto a la comunidad autónoma. De 33 que tiene el Partido Popular en estos momentos, hasta el final de legislatura se quedan 21. No hay mucha diferencia en cuanto a la que ofrecía el CEMOP. Pero, hombre, no hay mucha... Pero claro, al final 1 o 2 en estos momentos empieza a ser significativo, no como la anterior campaña, ¿no? Sí. No hay mucha diferencia. Las grandes líneas, con la encuesta del CEMOP que publicó La Verdad a finales de marzo, no hay grandes, es decir, los grandes titulares se mantienen, es decir, el PP gana, pero sin conseguir la mayoría absoluta. El PSOE conserva la segunda posición como la segunda fuerza política más importante de la región. Apenas varía, el PSOE tiene 11 diputados, la encuesta del CEMOP le daba 10, la del la del CIS le da 11-12. Un dato nuevo de la encuesta del CIS con respecto a el CEMOP es que Ciudadanos ya es la tercera fuerza política porque rebasa a Podemos al menos en porcentaje de voto. En la encuesta del CEMOP que publicó La Verdad estaba por encima Podemos tanto en intención de voto como en diputados. Ahora ya en intención de voto Ciudadanos está por encima de Podemos, aunque mantienen 6 escaños cada uno según el CIS. Con lo cual las grandes líneas se mantienen, hay esas pequeñas variaciones, que Izquierda Unida se queda fuera, que Ciudadanos mantiene el ascenso y ya está por encima de Podemos. Podemos ya en la encuesta del CEMOP se veía una tendencia a la baja, que por lo que se ve en la encuesta del CIP se mantiene. Es decir, que hay pequeñas variaciones y yo estoy seguro que las encuestas que vayan a salir de aquí al 24 de mayo, que saldrá alguna más, pues también habrá pequeños matices. Yo creo que las grandes líneas ya están marcadas. De aquí a las elecciones ya no hay tiempo para que cambien mucho las cosas, en fin. Pero sí que puede haber esas pequeñas variaciones que para algunos partidos son tremendamente importantes, como que Izquierda Unida consiga o no consiga escaño. Sobre Izquierda Unida me gustaría preguntaros que Izquierda Unida haya tenido ya desde mucho tiempo un diputado y 2 en la Asamblea Regional. Y 3. Y 3, exactamente. Y que pueda desaparecer de la Asamblea. Me gustaría pediros vuestra opinión. Puede ser, bueno, pues por cuestiones de la evolución, del trabajo que haya hecho, que no lo valore la ciudadanía, porque se lo haya comido Podemos, por un error estratégico en cuanto a ganemos, en cuanto al cambio de marca. ¿Qué puede haber ocurrido ahí bajo vuestro punto de vista, David, por ejemplo? Bueno, Izquierda Unida, por el trabajo de José Antonio Pujante, no creo que sea porque ha hecho un trabajo muy meritorio estos últimos 8 años que lleva de diputado, que prácticamente él solo en todas las comisiones, en todos los debates de presupuesto, que siempre se debate por consejería, él se lo tiene que estudiar todo, está prácticamente solo. Y es un poco injusto, ¿no?, que por su trabajo y por el trabajo hecho pueda salir de la Asamblea. Yo creo que sí que es Podemos, que el efecto Podemos es lo que más ha robado el electorado, digamos, de Izquierda Unida, y que no ha habido generosidad ni por una parte ni por otra para una confluencia. Ya se vio lo que ha pasado en el municipio de Murcia, que al final las dos candidaturas, Cambiemos y ahora Murcia, ¿no?, se han separado, ¿no? No se ha podido lograr esa unidad. Y bueno, yo todavía creo que puede haber un esfuerzo, ¿no?, que esta encuesta le puede servir para la gente más de Izquierda Unida, más implicada con lo que es la estructura de partido, para movilizarse y por lo menos sacar el diputado. Vamos a empezar de abajo arriba. Izquierda Unida y UPyD, que dicen este sondeo que se quedarían fuera. ¿Qué conclusión sacas tú? ¿Por qué ocurre esto? Creo que son errores estratégicos de ambas formaciones. El de UPyD, clarísimo. La negativa de Rosa Díez a pactar con Ciudadanos ha sido, pues, el principio del final de Unión Progreso y Democracia. Se le está yendo cargos directivos, se les está yendo afiliación y se les están yendo votantes tan a manos llenas que las encuestas los dejan fuera de cualquier expectativa que hace no más de año y medio hubiéramos pensado que era radicalmente distinta. Creíamos que era un partido con posibilidad de consolidarse nacionalmente. Yo creo que viene todo de ahí, ¿no? De quizá un exceso de personalismo muy en contra de la opinión de muchas de las bases y de la militancia de la propia UPyD, que ha llevado a que sea Ciudadanos la marca protagonista.
Izquierda Unida creo que ha renunciado en parte a sus propias señales de identidad, empezando por la marca. Izquierda Unida no va a tener representación en la Asamblea, lo tendrá ganar la región de Murcia, y hay que tener un manual de instrucciones para saber a quién vota en cada uno, ¿no? Que sea José Antonio Pujante, que en efecto coincido, ha hecho un trabajo muy intenso en estos últimos 8 años. Pero me da la sensación de que se han asustado como formación política por el impulso de Podemos, cuando lo que sí creo que se empieza a apreciar en esta encuesta, como en alguna otra que ha sido publicada, es que Podemos es probable que haya tocado techo. Se va desgastando la intención de voto de Podemos, ya no es una formación, hombre, va a tener una presencia importante, pero no va a ser una formación que arrolle tanto en las urnas como podíamos haber imaginado hace un tiempo. Y de hecho, pues salidas como la de Monedero, un programa electoral que tampoco coincide con quienes desde el área económica estaban auspiciando los primeros mensajes de la formación, ni se les ha dado participación en la elaboración de esas propuestas, que tampoco tienen nada que ver con las del primer Pablo Iglesias, ¿no? Todo esto creo que puede también pues llevar a la baja a Podemos, y eso sí, en paralelo podría beneficiar al candidato de Izquierda Unida. ¿Qué pasa? ¿No? Partido Minoritario, Izquierda Unida y UPyD, tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de Murcia? En parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Antonio, en el sentido de que lo de UPyD ha sido un fallo de estrategia terrible que viene de su cabeza visible, que es Rosa Díez. Tampoco olvidemos que Ciudadanos es un partido que tiene una gran cabeza visible, que es Albert Rivera, que por cierto está el sábado aquí en Murcia, y que la gente vota a esa marca, a la marca Albert Rivera. Error de Rosa Díez, porque podían haber hecho una coalición muy importante y estaríamos hablando ahora de un casi segundo partido, posiblemente en intención de voto, si esa coalición se hubiera fraguado con un programa unido y fuerte. El caso de Podemos e Izquierda Unida es diferente, es decir, no creo que nunca haya habido un excesivo acercamiento entre ambos, por parte de Podemos sobre todo, y Podemos empezó muy fuerte porque evidentemente si miramos hacia atrás, hace meses la situación económica no era la misma que ahora, había mucha más indignación, los datos poco a poco van avalando un cierto crecimiento económico y el discurso de Podemos catastrofista ya no puede sostenerlo, a no ser que sea con propuestas muy realistas y muy cara a la calle. Y lo que ha dicho Juan Antonio, Pablo Iglesias empezó proponiendo A, luego pasó a proponer B, y al final se está quedando en C, es decir, no puede ir bandeando sobre todo una serie de ideas básicas que él propuso, la famosa renta universal, etcétera, etcétera, que se ha quedado en agua de borrajas. Es un fallo a lo mejor muy serio de Podemos, el no haber mantenido una línea, una estrategia coherente, y lo de Monedero evidentemente, o casos como el de Errejón, le están también pasando factura, así que yo entiendo que Izquierda Unida, por desgracia para Pujante, que ha hecho una magnífica labor desde mi punto de vista estos años, por desgracia va a tener que currárselo mucho para entrar en el Parlamento. A mí me gustaría que tuviera un diputado. Julián, fíjate, estáis hablando de lo que pasa con UPyD, lo que pasa con, no tanto con Izquierda Unida, con Ciudadanos, con Podemos, y lo estáis analizando siempre hablando de Albert Rivera, de Pablo Iglesias, de Rosa Díez, es decir, en clave absolutamente nacional. Aquí en la región de Murcia, tanto va a pesar esto, esas marcas nacionales, esos líderes nacionales, hasta qué punto el liderazgo de los cabezas de los número uno puede modular a favor o en contra de estos partidos, o da igual, o da igual en absoluto. Bueno, no da igual, pero el gran motor de Ciudadanos, no hay ninguna duda que es Albert Rivera. Es decir, la encuesta a la que he aludido antes del CEMOP de La Verdad, cuando nosotros la publicamos, le daba 6 escaños en la Asamblea Regional a Ciudadanos, y Ciudadanos no tenía todavía candidato en la región. No se conocía, no tenía cabeza. ¿Por qué los murcianos dicen en una encuesta que van a votar a Ciudadanos si no tiene candidato en Murcia? Obviamente porque el referente es el nacional. Sí que influye. Obviamente, y con Podemos pasa lo mismo. Podemos, el gran tirón, el motor es Pablo Iglesias, es la marca, es el partido de la indignación, es el 15M, y eso arrastra, Lo que tienen que hacer los candidatos en la región de Murcia es no estropear eso. Por eso hay algunos candidatos que quizás lo que le vendría mejor es no aparecer mucho o no meterse en muchos charcos, ¿no?
Pero claro, de Ciudadanos Podemos son dos partidos ahora que son los dos partidos emergentes. Un poco la mayor fuerza está en sus líderes nacionales, sí, sin duda. Estoy seguro además que muchos de los que dicen que van a votar a Podemos en Murcia no saben ni quién es el candidato que se presenta. Es decir, Óscar Urralburu por Podemos y Miguel Sánchez por Ciudadanos, estoy seguro que la inmensa mayoría de los murcianos ni lo conocen. De hecho, en la encuesta del CIS, creo que el 50% todavía dice que no conoce quién es González Tobar y lleva años ya al frente del PSOE. Por eso digo que, claro, es decir, estos dos partidos se nutren básicamente de la imagen y del tirón de sus líderes nacionales. El Partido Popular agradecería, recogiendo el guante de Julián, que algún candidato saliera mucho más en ruedas de prensa, en debates, etcétera, porque eso supondría pérdida de votos para el partido que todos estamos pensando. Por parte del Partido Popular, claro, piensa que debería salir más. Cuando González Tobar dice que ve un cambio político claro, y bueno, en los sondeos, ¿no?, tanto el anterior de CEMOV como este plantean 10, 12 aproximadamente, pero él dice que puede haber, que apuesta, que está convencido de un cambio político. Está hablando de un pacto entre Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, si es que los tres pueden lograr, y no sé qué papel pone a Ciudadanos, si es que todos ellos pueden lograr desbancar al Partido Popular. ¿Qué panorama? Porque claro, evidentemente no es de ser el partido más votado, no parece que vaya por ahí la cosa. No, el PSOE lo que tiene es que por primera vez en muchos años, por lo menos en 20 años, hay una esperanza, cierta esperanza de que pueda haber una posibilidad de cambio de gobierno, que en estas encuestas que dejan al PP fuera de la mayoría absoluta, pues dejan abierta una posibilidad. Él, cuando las elecciones europeas, fue una cosa un poco curiosa porque el PP cayó 20 puntos, ¿no?, que era la primera vez que caía, y el PSOE ellos también caían, pero la rueda de prensa hablaba con un optimismo, una euforia que mucha gente se sorprendió de que estaba a las puertas de San Esteban. Estos tres partidos, hombre, está claro que si González Tobar quiere gobernar, necesitaría una alianza o con Podemos o con Ciudadanos, que ya se está viendo en Andalucía, que ahora lo debatiremos, que es algo más, que no es tan fácil, la cuestión. Pero ya tenemos el presidente del Pacto del Moneo, que aunque no lo ha firmado Ciudadanos, pero están conforme con los puntos que allí se debaten, y hay cierta posibilidad. Por eso entiendo la esperanza del Partido Socialista y esa euforia que tiene. ¿La entiendes, Juan Antonio? Sí, lo que pasa es que es un escenario complejo. El estudio que hizo el CEMOV, la encuesta del CEMOV, también preguntaba por preferencias, creo recordar, Julián, sí, tú lo trabajabas, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo con un posible gobierno conformado por, creo recordar que Izquierda Unida, la mayoría que sí, que quería un gobierno de... Creo recordar que era un 37% a favor de la opción y un 37,5 o 38 estaba equilibrado. Había tanto en un lado de la balanza como en el otro, ¿no? O sea, ahí un tanto repartido. Y luego la otra gran cifra, la de quien todavía al día de hoy no sabe qué va a hacer con su cuerpo, que esa es la que nos ha dado el CIS y es muy importante. La gente que no tiene clara su intención de voto. Luego, a mí me da la sensación de que movimientos que pueden dar toda la sensación, el Pacto del Moneo desde luego lo da, de un todos contra uno, al final lo que hacen es favorecer a la parte que han dejado pretendidamente aislada. El votante del Partido Popular de otras pasadas elecciones, que ahora se lo esté pensando, podrá, como es lógico, poner en un fiel de la balanza, repetir en su intención de voto y en el otro una posible alianza del resto de formaciones. Y entre eso tendrá que moverse. Si no le dejan otra argumentación, ya no bajará el lápiz fino, ya es o todo este grupo o lo que me queda, ¿no?, que es el Partido Popular, ¿no? Luego, yo creo que ahí es desde luego un paso arriesgado el que han dado los firmantes del acuerdo, por lo menos en los planteamientos. Otra cosa hubiera sido un escenario abierto al que se hubiera invitado a todo el mundo y que luego cada cual hubiera explicado por qué se supo, ¿no? Pero algo que se hace a espaldas de una única formación política a la que se le invita, pues bueno, pues da que pensar en esa prisa de González Tobar reflejada después de las europeas, como comentaba David, ¿no? Hay gente que dice soteboche, es decir, en voz muy flojita, que hubo llamadas de Barcelona, de Cataluña, de Albert Rivera, para que no firmara Ciudadanos ese pacto. Eso ya a mí me da a entender que en un futuro
Ciudadanos, de pactar, una vez que limpien de imputados o investigados, como ahora se denomina, sus listas del Partido Popular, podrían haber una coalición allí. A mí me parece muy complicado que, tal y como refleja ahora mismo la encuesta del CIS, que hubiera un gobierno del Partido Socialista aun con los votos de Podemos. Es que no llegan, vamos, ni de lejos a la mayoría absoluta. Es imposible. Veo más lógico un pacto Partido Popular en un futuro por ideología, etcétera, con Ciudadanos en la región de Murcia, en el Parlamento. Claro, estamos viendo lo de Andalucía. Si no limpias primero tu casa de los imputados o investigados que haya, 1, 2, 3 o 4, la postura de Ciudadanos aquí en Murcia puede ser la misma que en Andalucía. Votamos en contra. Yo el pacto del Moneo creo que fue un acierto para los firmantes. Es decir, un acierto en su concepción, un acierto en su origen, y luego un error y una metedura de pata el circunscribirlo únicamente a los que estuvieron negociando. Porque efectivamente, es decir, si lo que quieres dejar en evidencia es que el PP tiene imputados y que por lo tanto no es capaz de firmar un pacto por la regeneración, lo más fácil que tienes que hacer es invitarlo y ofrecérselo, para que él mismo diga no. Y lo hicieron mal, fue un error, pero yo creo que en principio está bien, porque los principios, además, los puntos del pacto del Moneo, yo creo que son plausibles, es decir, que no haya imputados en las listas, yo creo que es algo que todos firmaríamos. Sí, lo de las circunscripciones igual. Lo de modificar la ley electoral para favorecer un sistema político más representativo, más plural, yo creo que la mayoría también lo aceptaría, porque, en fin, a la vista estamos en que los más de 30 años que tiene la Asamblea siempre ha habido mayoría absoluta, y yo creo que la Asamblea Regional necesita otra vida, otro más dinamismo, más debate, más contraste, y el otro, lo de permitir o facilitar las consultas a la ciudadanía a través de referéndum o de iniciativa legislativa popular, yo creo que también... Permíteme que, con permiso, te lanzo una reflexión, porque creo que lleva razón y que además la sociedad está en esa sensibilidad, ¿no? Sobre todo por la carga semántica que ha tenido la palabra imputado. Pero es que tenemos noticia también de ahora, y es la desimputación de una candidata del Partido Popular, nada menos que en una plaza tan importante como el Ayuntamiento de Cartagena. Y sin ánimo nada más que de provocar el debate, ¿no? Si ese pacto hubiera supuesto que Pilar Barreiro no podía encabezar la lista del Ayuntamiento, hubiéramos tenido... pues alguien que se le habría impedido su derecho a presentarse cuando el Tribunal Supremo ha dicho que no había causa contra ella que seguir, ¿no? Entonces, quiero decir, no lo sé, yo estoy, claro, por la regeneración como el primero, pero yo no sé si deberíamos de como sociedad pensar muy bien dónde poner los límites. Ahí el presidente actual de la comunidad autónoma apelaba a la generosidad de cada cual, que yo creo probablemente debe ser el secreto de todo esto. No, convertir al imputado en condenado es delicado, porque pueden darse circunstancias como esta, y sobre todo cuando muchas de las denuncias las provocan determinados partidos políticos para desgastar precisamente políticamente al adversario. Y luego quedan en lo que quedan. El propio candidato a la presidencia de la comunidad autónoma es un ejemplo magnífico de ello. La figura del imputado no la ponen los partidos, la ponen los jueces. Sí, pero la figura de imputado es... pero estoy de acuerdo contigo en que efectivamente sería una discusión bastante... digo, porque parece que hay mucho consenso, al menos en los ámbitos, en que una cosa es que se empiece una investigación y otra cosa es la apertura a juicio oral, que ahí ya hay indicios más que sólidos como para que una persona tenga ya que someterse al enjuiciamiento, que acabará con la resolución que sea, de inocencia o de culpabilidad. Pero en el proceso de investigación, ahí puede ser, claro, si hay unas evidencias muy sólidas, pues bueno, si no, yo entiendo que sí es fácil apelar a la generosidad, en el sentido de que estar ahí puede desgastar a la formación que te ha precisamente llevado a ese cargo político, pero no desde otra perspectiva. Pero la generosidad, y los ejemplos en la regionalismo son estos, ¿no? El de ayer, Pilar Barreiro, el de hace 2 meses, Pedro Antonio Sánchez, ¿no? Serían 2 personas que ahora mismo no estarían ocupando ningún puesto en ninguna lista electoral. Bueno, de hecho, Pedro Antonio Sánchez no fue presidente de la comunidad autónoma porque estaba imputado. Ya. Exactamente. Sí. Pero quiero decir que ese debate está, por eso lo he querido lanzar, precisamente por el tema de Pilar. Lo que entiendo que quieres decir es que el tema de imputaciones y demás
y apartarlos de la carrera electoral es cuando hay unas pruebas absolutamente claras y demás, pero eso, claro, lo decide un juez. ¿Hasta qué punto la prueba es suficientemente clara para que no pueda presentarse a unas elecciones y hasta qué punto no es lo suficientemente clara y podría entrar en la lista? Eso es un poco ambiguo. Es que si la imputación y lo de la generosidad, no conozco a política, ningún político, a lo mejor un caso o dos en mi vida periodística, que por generosidad y por no perjudicar al partido haya dicho: mira, yo me aparto y... Si me permitís, voy a retomar, conozco a muy pocos. Voy a volver, dejando el tema de las imputaciones, voy a volver a las estrategias electorales, porque habéis comentado hace un momento sobre la estrategia del Partido Popular o de Ciudadanos y qué va a pasar con el tema de los sondeos. Yo no sé si cabe una duda, David, en estos momentos en el Partido Popular. Y es que, a la vista de que podría obtener 21 diputados, 22, está rozando la mayoría absoluta, ataca a Ciudadanos para intentar recuperar parte de los votos y conseguir la mayoría absoluta, o tiende puentes con Ciudadanos porque a la vuelta de unos días lo puede necesitar para hacer un pacto. ¿Cuál sería la estrategia? Yo, por la información que tengo y lo que estoy viendo durante la campaña, es que el Partido Popular va a intentar salir a ganar. Ellos todavía no se creen que estas encuestas que no le dan la mayoría absoluta se vayan a cumplir. Creen que todavía pues, se puede hacer algo, y yo creo que esta última encuesta le habrá dado bastante esperanza y ánimos para el último tirón, para movilizar a toda su gente, para seguir recorriendo la región y alcanzar ese número 23, ¿no? que le daría esa mayoría absoluta. Debe ser difícil un pacto con Ciudadanos en la región. Primero porque Ciudadanos, por lo que yo escucho, habla de cambio tranquilo, cambio sensato, pero cambio. Y en esta región el cambio debería pasar porque el Partido Popular no gobernara, ¿no? Después de 20 años. Porque sí que es gente nueva, que Pedro Antonio es otra persona más joven, pero sigue siendo el Partido Popular. Al final tiene es responsable de la gestión de los últimos 20 años y tiene las mismas ideas que estableció, digamos, Valcárcel, ¿no? que un partido no puede cambiar de la noche a la mañana. Aparte, los dos candidatos no tienen muy buen feeling. Miguel y Pedro Antonio Sánchez, pese a compartir apellido, los dos apellidos, curiosamente, se llaman Sánchez López los dos, se conocen desde tiempos del Consejo de la Juventud y no hay feeling ahí como para pactar. Evidentemente, si no saca mayoría, el PP el único que puede intentar acudir es a Ciudadanos. Es que el candidato, perdona, esto no es ningún comentario irónico, el candidato de Ciudadanos, Miguel, feeling creo que tiene con pocos candidatos de otros partidos, por lo que también yo sé. Julián, ya hablaba antes de qué puede pasar a tenor de las encuestas, de los sondeos, y que estamos ya esta noche pegada de carteles en este próximo mes, en la recta final, en los días que quedan, ¿no?, para las elecciones, en la recta final. Me gustaría que tu opinión sobre una cuestión importante, bajo mi punto de vista, y es, Podemos, Ciudadanos son partidos donde el tirón de los líderes nacionales, ya lo habéis dicho, es fundamental y no tienen una base en la región de Murcia, una estructura en la región de Murcia. Partido Socialista y Partido Popular sí que tiene el Partido Popular una fuerte, una sólida estructura, y el Partido Socialista la ha tenido tradicionalmente también. En este mes, esa maquinaria, esa ausencia de maquinaria en un caso y una maquinaria en otro, ¿puede cambiar las cosas? No, yo creo que no. Como he dicho antes, yo creo que ya no hay tiempo para vuelcos. Es decir, yo creo que hombre, puede ser que pase la primera vez. Quiero decir pero quiero decir, pero habitualmente a 15 días la campaña electoral no suele modificar en gran parte lo que son las grandes líneas de lo que vienen mostrando las... No, se lo digo porque eso de ir por calles, por barrios, sí. de un partido y de otro, es un trabajo que ahora se hace. Yo no sé hasta qué punto... Sí, siempre se ha hecho. Lo que yo también veo cierta movilización. Yo creo que esta vez no hay tanta movilización como en anteriores elecciones, por parte también de los aparatos de los dos partidos. Eso al final araña votos, sí, consigues votos, pero yo creo que tampoco va para modificar los resultados finales. Esta encuesta se ha publicado antes de que se hicieran públicas las listas, ¿no? De todas maneras, esta encuesta sí. Lo digo por otra reflexión, de estrategia. El Partido Popular ha llevado a la Asamblea Regional a muchos alcaldes en sus listas de diputados. Creo que es el único que lo ha hecho. Los demás, el PSOE radicalmente ha optado por la estrategia. Es el único que tiene alcaldes.
Claro, el PSOE ha optado por la... ¿Es único que tiene alcaldes? No, el PSOE, Bueno, el PSOE creo que tiene, ¿cuántos son? ¿3, 4 ahora? Sí, pero, porque desde que el de Mazarrón se fue del partido. Es la primera vez que el PSOE no va a llevar alcaldes en sus listas, que yo recuerde, en las últimas legislaturas, pero ellos además lo hacen como definición de que hay que separar de una hecho, función la ausencia de de otra. Roberto llama un poco la atención, Sí. a veces, ¿no? La candidatura. Me parece acertada la Pero estrategia. el hecho de tener a los alcaldes, podrían haber sido otros perfiles, gente hay, pero eso yo creo que puede ayudar a que en una urna se deposite el mismo sentido de voto que en la de al lado. Y las municipales van a tener su importancia también, porque los grandes debates están ahí. Los grandes líderes nacionales, por supuesto. Yo creo que aquí, con independencia de la visita del señor Rivera este sábado, probablemente España se parará casi como con un Madrid-Barça en el momento de Pablo Iglesias y Albert Rivera debatan en no sé qué televisión, cuestión que tienen anunciada a falta de concretar día y arma de duelo, ¿no? Como diría Iglesias, que ha sido el desafiado. Pues yo creo que ahí va a estar todo el mundo atento y eso va a dar su juego y probablemente le beneficiará a ambas formaciones, ¿no? Pero en los pueblos la gente se conoce. Cuanto más pequeña es la localidad, más conoces, más cercano es el candidato, ¿sabes? Si ha gestionado, si no ha gestionado, y lo puedes acercar o distanciar más a los grandes problemas nacionales o a los grandes escándalos de corrupción que puede haber habido o dejado de haber, porque es gente cercana a ti que sabes cómo funciona, cómo piensa y cómo se preocupa o se deja de preocupar por tus problemas más inmediatos. Tener esas personas también encabezando puestos de salida en la Asamblea Regional creo que puede ayudar, pues no lo sé si al empujón definitivo, a subir hasta la mayoría absoluta, pero en la estrategia de conseguir votos seguro. Ojo, y también algo muy importante, estamos hablando de un 25% de gente que no sabe, no opina. Claro, si ese 25%... No, perdón, Pedro, un 36%. 36%, mejor me lo pones, ¿eh? Es decir, hay un 36% a la pregunta de ¿y tiene ya decidido su voto? Un 36,7% dice que no. Por eso digo, mejor me lo pones. Que es Ese todavía un 36%, porcentaje... Si hacemos un poco una valoración más o menos genérica, un porcentaje relativamente elevado se lo va a llevar el Partido Popular. Un porcentaje relativamente elevado. El no sabe, no contesta. El último empujón, los datos económicos, que conocíamos hace unos días, siguen siendo muy positivos. Eso a la gente le empieza poco a poco a llegar, aunque no a su bolsillo, pero sí se da cuenta de que por lo menos hay una línea regular de crecimiento económico y a lo mejor no se quiere arriesgar a que se frene en seco esa línea. Eso es un tema. Por eso digo que habrá que ver que de esa parte votos van a ir al Partido Popular y está 1 o 2 escaños de la mayoría absoluta. Claro. Y luego, volviendo a lo que ha dicho Juan Antonio de los alcaldes, hay que currarse también mucho el voto, por ejemplo en Murcia en pedanías. Ese es un granero muy importante también para la Asamblea. Y yo no sé hasta qué punto, y todos somos conscientes de, según las últimas designaciones y movimientos en el partido en la ciudad de Murcia, hay pedáneos y pedanías que están descontentos. Pues Y esos no se van a movilizar casa por casa, o lo justo. Y ahí a lo mejor el trabajo de Pepe Ballesta va a tener que ser muy intenso para concienciar hasta el último pedáneo que el último voto va a contar no solo para la Glorieta, sino también para San Esteban. Creo que son alrededor, para San Esteban. Las pasadas municipales que fueron unos 150.000 votos, más o menos, lo que tuvo el Partido Popular solo en el municipio. Luego es una pieza fundamental dentro del Cogiendo ese tema que plantea Pedro, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre los líderes fundamentales, tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento, cómo se están fajando. Estoy hablando de Pedro Antonio Sánchez y Rafael González Tobar, y en la ciudad de Murcia de José Ballesta y de José Antonio Gras. ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo se están fajando? ¿Forma de trabajar cada uno de ellos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo al hilo de lo anterior, que hablábamos de Roberto García, Sí. Si Roberto García no va a la Asamblea es porque no quiere González Tobar, porque él tampoco se presenta alcalde, o sea, no existe esa incompatibilidad. Bueno, respecto a los candidatos, a Pedro Antonio, bueno, lo veo bastante fuerte, él tiene raza política, él lleva muchos años preparándose para ser líder en unas elecciones. Y después de todo lo que ha sufrido estos últimos meses con el tema de la imputación, con la no saber si iba a ser Garre o iba a ser el candidato, veo que en un momento se lanzó, ¿no? Puso la velocidad de crucero y la verdad que ha hecho unas muy buenas propuestas, ¿no? Algunas de ellas como la lista abierta, ¿no? Que son interesantes. Ha intentado desmarcarse de la época anterior de Valcárcel, promete una reforma fiscal, ¿no? Más o menos su proyecto queda claro. González Tobar también tiene mucha experiencia en esto, quizá está un poco más, si de verdad quiere ese cambio y cree que hay esa ansia de cambio en la sociedad murciana, no sé, lo veo un poco que necesitaría dar un paso más, ¿no? Darse a conocer más, no sé.
Y los candidatos de Murcia, Ballesta también está haciendo ciertas propuestas que, bueno, que a algún sector del PP pues tampoco están cayendo muy bien, ¿no? Y José Ignacio Gras pues tiene poco tiempo y es, digamos, el gran desconocido de esta campaña. 4 candidatos, 4 nombres propios. ¿Cómo los ves tú a la hora del muy seguimiento bien, que le estás haciendo? Yo creo que los candidatos en campaña y los programas electorales tienen que ser maravillosos, simpáticos, afables, abiertos, y yo creo que están haciendo su trabajo. Es cierto que José Ignacio Gras, el candidato del PSOE por el Ayuntamiento de Murcia, algo más pausado, algo más relajado, pero tanto Pedro Antonio Sánchez como José Ballesta por el PP y Rafael González Tobar yo creo que llevan un mes de pre-campaña, y además yo algunas veces lo he comentado con ellos, digo, ¿qué vais a dejar para la campaña? Cuando llegue la campaña prácticamente, porque están con promesas, en fin, reuniones sectoriales. No, yo creo que son conscientes de que se juegan, de que estamos quizá en las elecciones más interesantes de la historia de la comunidad autónoma, ¿no? Porque hay más competencia, hay más contrincantes. El tema de la mayoría absoluta, si sí o si no, en fin. Y yo creo que efectivamente ellos son conscientes de eso y se lo están currando y se lo están trabajando duramente. Y además novedad todos los contrincantes, porque ahora estaba repasando la lista, digo, si es que, salvo José Antonio Pujante, que precisamente es el que tiene posibilidades de quedarse fuera de la Asamblea, el resto de cabezas de cartel son inéditos. El Partido Popular estrena candidato, el Partido Socialista se presentó con Begoña García Retegui en las anteriores, ahora con Tobar. Es que estamos no solo en una fase de posible fin del bipartidismo, sino también con muchos líderes de formaciones políticas que se baten en duelo por primera vez en las elecciones, ¿no? Eso añade un punto adicional de expectación al asunto, ¿no? Pero vamos, lo demás sí coincido con que están dando pedales como pueden, ¿no? Yo creo que en el Ayuntamiento de Murcia la campaña del Partido Popular está siendo intensa, o por lo menos la agenda está siendo muy intensa, frenética, es que son 3, 4, 5 actos por día, ¿no? Y eso da la sensación, corrobora la sensación que estábamos trasladando, y es la importancia que se le concede a lo que sucede en el Ayuntamiento, que ya no es solo jugarse la alcaldía, es probablemente ese escaño o 2 escaños que le puedan hacer falta al Partido Popular en la Asamblea Regional. Y una confesión, David y Juliano, cuando llegáis con la agenda, recibís la agenda de los candidatos, me imagino la noche anterior, y se dice, oye, pues Rafael González Tobar mañana tiene esto y esto. Y Pedro Antonio Sánchez tiene esto y esto. ¿Qué hacéis? ¿Para dónde tiráis? ¿Qué se cubre? Pues se hace lo que podemos, ¿verdad? Encaje de bolillos, dilo. No, pues ¿Cómo se toman las decisiones de cobertura? Se selecciona, se hace una selección. En función del acto, tú valoras cuál puede ser más interesante, y porque obviamente cubrirlo todo es imposible. Es decir, es imposible. Porque has mencionado 2 candidatos, sí, pero claro, si añades los 4 o 5 actos que tiene... En fin, es que ahora en campaña ahora en campaña, no sé, a lo mejor son 20, 30 actos si sumas los de todos los candidatos, es imposible cubrirlos, con lo cual tienes que seleccionar y cuál de ellos pues crees que pueda ser más interesante y cubrirlos. A mí me ha parecido llamativo, ya acabo con este tema, por parte de José Ballesta, esa cercanía a través de las redes sociales, es decir, un hombre que quiere manejar mucho Twitter, quiere manejar mucho Facebook. Desde la primera vez que ya fue nombrado candidato dijo lo de que me pare la gente en la calle y me pregunte. La idea de cercanía, lo repite mucho. Y José Ignacio Gras, no nos olvidemos, yo le conozco hace muchos años, es una persona muy honesta, muy currante, economista, pero es un hombre que, como decía David, bueno, ha llegado después de una serie de acontecimientos. No era él el candidato, era Pedro López no aceptó una lista y bueno, se conecta con otros candidatos que no aceptan ir de cabeza de lista y llega José Ignacio Gras, que es un hombre de partido, y por el partido, honestamente, dicen, me voy a poner a trabajar. Ya tarde, va a hacer una campaña sosegada, tranquila, no va a haber guerra entre Ballesta y José Ignacio Gras, todo lo contrario, y está haciendo, bueno, pues su campaña. Pero Antonio, volviendo ahora a lo que es la Asamblea Regional y el Palacio San Esteban, la comunidad, es un político de raza, como decía también David, gestor, como alcalde ha tenido una gestión más o menos interesante, se conoce muy bien también el tema de San Esteban porque ha sido consejero, y él lo que va a apostar es por el tema económico.
La evolución económica y la mejora económica. Y Tobar va a apostar por lo que tiene que apostar. Corrupción, recortes sociales, recortes de sanidad, con el PP va a seguir todo esto, etcétera, etcétera. La campaña y la contra, son como dos boxeadores. Antonio, yo tengo la solución para el problema que has planteado y que Julián ha dicho, hacemos lo que... Sí. Que hagas más debates y que vengan a sitios como este a ponerse delante de las cámaras a contrastar propuestas. A mí me encantaría ver, por ejemplo, un debate PP-Ciudadanos. Me encantaría ver en qué se parecen, en qué se diferencian sus propuestas, porque además es una competencia ahora natural dentro de las elecciones. Bueno, pues ese tipo de fórmulas. No hace falta tampoco estar todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche necesariamente, que se busque, dejen media horita o una horita para ponerse delante de periodistas o delante de pues, medios de comunicación, de periódicos. Bueno, vosotros estáis ambos medios dando cabida, incluso participación de preguntas desde redes sociales a los... Bueno, pues que ese tipo de cosas, que utilicen a los medios sin miedo, que no se escondan, ¿no? Que hace falta también saber, porque los líderes nacionales serán muy importantes y desde luego van a determinar intención de voto, pero quienes nos van a gobernar o dejar de gobernar van a estar aquí. Es importante conocer qué es lo que tienen que aportar a la sociedad regional, cuáles son sus propuestas y su visión. Para terminar, me gustaría pedir vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en Andalucía en estos momentos. Por una parte, en cuanto a los dos temas fundamentales. Uno es el de esa batería de propuestas que en materia de regeneración de la vida pública, de la corrupción, ha planteado Susana Díaz. Si veis que era lógico que hiciera esas propuestas, que metiera ahí el dedo y si son extrapolables, ¿no? Hasta qué punto. Y luego, por otra cuestión, la negativa de todos los partidos, al menos a abstenerse, y están ahí, bueno, pues no acaba de conformarse el gobierno. Y luego también, si eso es extrapolable o no a lo que podría ocurrir en otras comunidades autónomas, no sé si en la región de Murcia, en el caso de que no hubiera mayorías absolutas. ¿Qué os parece esas dos claves de hoy? Yo sobre el tema de la corrupción, y antes lo estábamos comentando con el tema de los imputados, qué hacer con ellos, yo lo que abogo es por un pacto nacional. Debe haber ya un pacto entre todos los partidos, unas reglas de juego para todo. Lo que no puede ser que en Andalucía pase una cosa, que en Cantabria otra, que en Murcia otra, y como suele pasar en tantos asuntos en este Estado autonómico. Lo que parece que no le parecen a Ciudadanos suficientes las propuestas, ¿no? Porque no va a conseguir el voto positivo a la investidura o la abstención, ¿no? Que ya lo ha anunciado Albert Rivera. La situación, pues aquí también sí se puede dar, si no sé lo mismo como de memoria la regla de la Asamblea, pero sería también una segunda votación que el PP tendría que con mayoría simple... En la Asamblea es igual que en Andalucía, es decir, en el primer pleno mayoría absoluta para lograr la investidura, en el segundo pleno y siguientes, porque ya no establece número el estatuto, mayoría simple. Y si a los 2 meses de la primera votación sigue sin haber presidente, porque no ha sido posible ni siquiera por mayoría simple haber investido a un presidente, repetición de elecciones. En eso es igual lo que fija el Estatuto de Autonomía de Andalucía que y pasó también en Madrid, cuando Esperanza Aguirre y Simancas, ¿no? Cuando no pudo ser investido presidente por los dos tráfugas, por Tamayo y Sáez, ¿no? Hubo que repetir elecciones. Aquello, pero sí, en fin, la situación es esa. Aquí, en ese sentido es el mismo. No, eso es negativo, que no haya una gobernabilidad clara, siempre... Hombre, de todas maneras, yo creo que aquí en Murcia sería más fácil, porque aquí, tal y como reflejan las encuestas, la del CIS en concreto, aquí el PP necesitaría únicamente que Ciudadanos se abstenga. Susana Díaz lo tiene más difícil porque es que necesita que 2 grupos se abstengan, es decir, Podemos y Ciudadanos, que parece ser lo más lógico, ¿no? Por eso, es decir, si se produce aquí la situación tal y como refleja la encuesta aquí, en principio sería más fácil porque no necesitaría llegar a un acuerdo con 2 grupos, sino con uno bastaría. ¿Y esas medidas anticorrupción que planteaba Susana Díaz? Lo de crear, bueno, lo de que no participar yo creo que diputados, desde luego lo mejor es como... una lista, o sea, hay 3 o 4 medidas que las puso encima de la mesa y decía, y no son solo para Andalucía, sino con vocación de extensión al resto de España. Claro, y un mensaje de esas medidas requerían la modificación del Código Penal y requiere modificar leyes orgánicas que se cambian en el Congreso de los Diputados. Sí. Con lo cual, claro, hacer unas propuestas que tú no puedes cumplir porque tú no puedes llevarlas a cabo, es decir, me parece, y luego sobre todo no aceptaba
la propuesta de Ciudadanos del cese de los imputados que tienen, como por ejemplo Manuel Chávez. Por eso, lo de Susana Díaz está bien, la propuesta, es decir, vamos, está bien, al menos como planteamiento de debate, pero claro, propones cosas que tú no puedes hacer, porque depende del Congreso de los Diputados. Y luego la propuesta anticorrupción o relacionada con ese tema que te está planteando Ciudadanos es la que no aceptas, que es la dimisión de Manuel Chávez, que deje el escaño. Con lo cual, es decir, ahora mismo en el debate también hay mucho en fin, de postureo, por llamarlo de alguna forma, bueno, yo cumplo, yo hago unas ofertas anticorrupción llamativas pero claro, lo que te están proponiendo los partidos que quieres que se abstengan, sin embargo, no lo aceptas, ¿no? Es decir, es que ahí está la clave, evidentemente. Si no empiezas primero limpiando tu casa... ¿Cómo va a acabar, Julián, de Andalucía? No sé. Obviamente algún cambio tiene que haber, porque Susana Díaz, de momento, mañana Ciudadanos y Podemos ya han anunciado que van a votar que no, con lo cual tampoco va a haber investidura. Se convocará otro pleno, me imagino, que 2 o 3 días o una semana después, y a ver si mientras tanto siguen negociando, pero o Susana Díaz cambia para aceptar las condiciones de Ciudadanos y Podemos, o no habrá presidenta, porque obviamente ni el PP ni Izquierda Unida en Andalucía, tal y como acabaron la legislatura con el PSOE, del PP y Izquierda Unida, que no espere ningún apoyo. Y Ciudadanos no están por la labor ni Podemos de sillones, ¿eh? Aquí tampoco está el juego en yo te voy a dar mi apoyo, la abstención en este caso, a favor de sillones. No, ellos están a favor de que Chávez deje el escaño. Yo creo que al final, yo no sé si llegarán órdenes de Madrid, pero me da a mí la sensación de que Chávez va a ser sacrificado. Me da a mí la sensación, ¿eh? Me da la ligera sensación. Pues no sé, habrá que jugar con los tiempos. En efecto, si hay 2 meses por delante, salvamos el 24 de mayo, ¿verdad? Sí. Con es que posibilidad... ese es otro factor, efectivamente. Claro. Yo creo que antes del 24 de mayo no va a pasar nada. Porque es que lo que Ciudadanos o Podemos decida en Andalucía va a tener repercusión en las elecciones. Pues si piensas así, también va a tener repercusión en noviembre, en las generales. Pero bueno, hasta noviembre queda más tiempo. Pero quizás ahora un mal paso de alguno de esos partidos en Andalucía le puede costar algún voto en las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Quizá yo creo por ahí están también las posiciones tan firmes y nadie quiere ceder por temor a que esto al final les pase factura. Se clava el 24 de mayo. De miras también, no echo de menos, sobre todo en Andalucía, que el único problema de Andalucía no es que esté Chávez en el Congreso de los Diputados y que esté imputado por los ERES. Hay muchísimos más problemas. Los partidos deberían también tener un poco más de altura de miras, ¿no? En estos casos. Favorecer la gobernabilidad y ponerse... No me creo que no sean capaces de ponerse de acuerdo. Pero bueno, ¿a quién le pides eso? El Partido Popular tiene un argumento muy fácil. Oiga usted, pero es que además ni siquiera en normas no escritas, pero que son de fair play parlamentario, como la participación del Partido Popular en la mesa de la Asamblea de la Junta, ni siquiera ahí el Partido Socialista ha sido generoso. Aquí tenemos ejemplos, aquí 2 senadores autonómicos que se nombran por Murcia. Los 2 le correspondían al Partido Popular, pero el Partido Popular le cedió uno al Partido Socialista por pura... No, perdón, los 2 son del Partido Popular. Los 2 senadores autonómicos... En esta legislatura sí. En esta, el anterior se lo cedió, ¿no? No, en la mesa, el Partido Popular con los 23 diputados podía ocupar toda la mesa. Podría ser... bueno, bien. Sí, ahí es donde la secretaría. Perdona, sí, llevas toda la razón. La composición de la mesa electoral. Estaríamos exactamente en el mismo ejemplo de Andalucía. Con arreglo a la proporción de votos, tú tienes una cuota dentro de la composición de la mesa. La puedes mantener y, desde luego, democráticamente es algo impoluto, te corresponde, o puedes dar más juego parlamentario, que es exactamente lo que se ha venido haciendo, yo creo, en todos los sitios. Y en Andalucía también hasta ahora. Claro, es una mala carta de presentación con el que luego le estás pidiendo al día siguiente que se abstenga o que se pueda abstener, ¿no? ¿Dónde se puede flexibilizar esa postura? Pues si luego hacen falta abstenciones en otros sitios, para que, me estoy refiriendo a ayuntamientos, para que pueda gobernar el Partido Popular en otros lugares, ¿no? Por ahí podría venir un cierto grado de entendimiento en aras de la estabilidad institucional, que sería a lo que todo el mundo se agarraría como gran argumento, ¿no? Vamos a hacer esto gobernable porque convocar otras elecciones le viene bien a la sociedad, ¿no? Pero yo vuelvo a la fecha, creo que antes del 24 de mayo muy complicado. El Partido Popular ya lo he explicado y el Partido Ciudadanos y Podemos
porque tendría difícil venta para sus respectivos electorados también, ¿no? Pero bueno, no creo yo que vayamos a unas nuevas elecciones. Supongo que pasado el 24, como decía Julián, queda mucho hasta las generales de noviembre. Ahí da tiempo a recomponerlo todo, ¿no? Y una última pregunta, las generales de noviembre, lo que ocurra en estas autonómicas va a ser clave también para los liderazgos de Partido Popular y Partido Socialista fundamentalmente de cara a las generales, ¿o creéis que no? Sí, hombre, todo influye. Sí, si el Partido Popular se cosecha una derrota incontestable, obviamente las críticas internas a Rajoy van a surgir. Y lo mismo si le pasa al PSOE con Pedro Sánchez, en fin, que no creo que haya falta muchas excusas para que le surjan críticas internas. Sí que van a tener influencia, obviamente, en los partidos internos, porque esto genera malestar, los perdedores genera malestar interno, generan cuestionamientos, y si el liderazgo no está muy asientado, pues obviamente puede crear problemas a Pedro Sánchez. Solo Pedro Sánchez. Bueno, A Mariano Rajoy. Pero es que una derrota, tal y como ahora mismo, por ejemplo, se prevé aquí en Murcia y tal, sería una victoria simple, es decir, ganar el partido por 2-1, como se suele decir en términos futbolísticos, y podría salir reforzado Rajoy. Depende de lo que pase en otras comunidades. Yo no sé el mapa ahora mismo de lo que pueda pasar. La encuesta del CIS, por ejemplo, de las 13 comunidades autónomas, Sí. El PP solamente mantendría una mayoría absoluta en Castilla y León. Castilla y León. En las demás ganaría, pero sin mayoría absoluta. Bueno, pero gobernaría, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿gobernaría Madrid, o no Valencia, gobernaría? Murcia, Claro, Madrid, Valencia, Murcia, por ejemplo, son mayorías simples, no absolutas. ¿Gobernaría o no gobernaría? Es decir, Eso es. aquí lo más lógico es que gobierne el PP, porque el resto de fuerzas no tendrían ni la sintonía ni el número para quitárselo, pero a lo mejor en otras comunidades sí, ¿no? Es decir, hay que ver cómo al final queda todo el mapa político y autonómico para ver y hacer la evaluación final, ¿no? Bueno, el caso es que, hacía referencia Pedro hace un momento a un símil futbolístico, y yo creo que lo que estamos haciendo es precisamente eso, ¿no? Claro. Estamos especulando, haciendo el prepartido, a ver qué sucede con una campaña que comentaba Juan Antonio hace un momento, que es interesante, sin duda alguna, y vamos a ver qué ocurre durante estas fechas, con unas agendas también muy intensas, que especialmente quienes estáis haciendo seguimiento a los partidos políticos las tenéis por delante. Habrá que currar también esta noche a la pegada de carteles y llegar se va a llegar, ¿no? Se llega el cierre, Julián. Sí, llegamos. Sí, Alguno mañana. la va a hacer virtual, algún partido. Sí. No va a haber pega de carteles. El Partido Popular va a dar a un botón. Bueno, Simplemente a un botón. Ese ya lo anuncio yo aquí. y aparecen los carteles pegados. Aparece una gran pantalla y el mensaje se dispara por las redes sociales. Bueno, llegáis, ¿no, David, a pegada de carteles? Espero que sí. Bueno, Si no, en el digital también. Es que ahora toca el papel y el digital. bien, pues a través de los medios de comunicación de los compañeros que están aquí y de los otros que también participan, estaremos siguiendo esa campaña, que evidentemente es muy intensa. También aquí en Popular Televisión saben ustedes que estamos haciendo entrevistas a los candidatos, a los líderes de los partidos políticos, especialmente en el programa Trivium, y que el martes pasado, el martes próximo, esto viene siendo habitual, y bueno, seguiremos muy atentos a todo ello. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí, David, Julián y Pedro, encantado por haber compartido con nosotros vuestras opiniones, y que todos ustedes pues hayan pasado un rato entretenido y hayan sacado sus conclusiones al respecto. Espero que les haya ayudado. Gracias y buenas noches.